Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo encantado de estar con todos ustedes. Hoy quiero hablarles de algo a pesar mío. Es decir, digo a pesar mío porque aunque me hace ilusión hablar de Juan Pablo II, me da un poco de vértigo porque, claro, dirán ustedes, bueno, pero ¿qué nos va a decir este hombre que no sepamos de Juan Pablo II? Bueno, pues le voy a decir mis experiencias, mis impresiones con este gran hombre, con este gran santo, y espero que sirvan para despertar en ustedes de nuevo la inquietud por conocerlo mejor y por hacer lo que solemos hacer los creyentes con los santos, que es encomendarnos a su protección, y sobre todo le hará mucha ilusión a Juan Pablo II que sigamos sus indicaciones, leamos sus escritos, imitemos su vida. Hace poco se ha celebrado los 100 años de su nacimiento, en 1920. José María Zabala ha editado una película en esta época rara que no se ha podido proyectar en cines públicos, pero sí que se ha podido ver a través de internet y de una página web que a lo mejor tienen ustedes oportunidad de conocer para poder verla en sus casas. Me ha encantado volver a refrescar la memoria de Juan Pablo II, avergonzarme yo personalmente de no haber estado a la altura de las circunstancias en cuanto a esto que les decía al principio del programa, en cuanto a su seguimiento, en cuanto a el estudio de sus escritos y imitación de su vida. Pero bueno, bien, para eso están los aniversarios, para reforzar y recordarnos cosas que a lo mejor estaban empezando a pasar a un segundo plano sin que deban pasar a un segundo plano, porque esto debe estar en primer plano. Todos tenemos social e individualmente un deber de agradecimiento muy grande con el Papa Juan Pablo II, incluso por muchas cosas que no conocemos y que son gracias directamente debidas a él, a su entrega, a su santidad, a su cariño por todos nosotros. Y debemos ir descubriendo pues todo esto que le debemos, pues para agradecérselo y para utilizarlo en nuestra vida. Juan Pablo II es un ejemplo de todo, es decir, de todo. Es un gigante en cuanto hombre, en cuanto hombre espiritual, en cuanto santo, de los pocos que habrá a lo largo de la historia. Sin duda fue extraordinario su existencia. Debemos estar muy orgullosos y ser muy responsables con haber tenido el privilegio de ser coetáneos suyos. Pues prácticamente todos los que me escuchen, que no tengan menos de 14, 15 años, pues han sido coetáneos de Juan Pablo II. Todos le debemos, como decía antes, mucho, a nivel individual y a nivel social. A nivel social, pues sabemos que quizás nuestra sociedad no sería la que es si él no hubiera sido una pieza decisiva para acabar con la tiranía del comunismo en todos esos países que estaban oprimidos bajo esa dictadura ideológica y política que tanto hizo sufrir a tantas personas durante tantos años. Él fue definitivo, fue imprescindible, fue el instrumento de que se sirvió la historia, y Dios, que es el Señor de la historia, como hemos dicho en muchos programas, es el instrumento que se sirvió para que se derrocara este régimen que tanto daño hizo a tantas personas durante tanto tiempo, como decía antes. Aunque solo fuera por eso, deberíamos ya agradecérselo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra sociedad no era la que es ahora si el comunismo no hubiera caído, si hubiera seguido oprimiendo a tantos países, y quién sabe si extendiendo su ámbito de opresión a otros muchos. Aquí lo intentó, en nuestra patria, en nuestra España,
en su día sin conseguirlo. Bueno, digamos ahora que lo vuelve a intentar por otros métodos, pero bueno, eso es otro tema que vamos a dejar. No vamos a distraernos de nuestro objetivo. Socialmente, por tanto, debemos mucho a Juan Pablo II, y cuántas cosas se deben en nuestra vida personal sin que lo sepamos. Hay miles de vocaciones, es decir, de llamadas de tantas personas que han descubierto que su vida tenía sentido gracias a Juan Pablo II. Muchas. Y esas vocaciones están influyendo decisivamente en la sociedad nuestra. Porque cuando los miembros de una sociedad despiertan, se encienden, empiezan a descubrir la grandeza de ser hombres, de ser mujeres con una llamada divina y con una misión en esta vida, en vez de ser ovejas errantes sin pastor, que hubieran sido de no haber descubierto esta maravilla de la luz sobre su vocación, pues eso está influyendo en la sociedad, porque la sociedad se compone de los individuos que la forman parte. Y son muchas las vocaciones que se deben a las enseñanzas, al ejemplo de Juan Pablo II. Yo les puedo, incluso me daba cuenta estos días, fíjense, de un detalle de mi vida personal, de mi vida familiar, que les voy a transmitir a ustedes, aprovechando que mis hijos no me escucharán, espero. Yo, cuando murió Juan Pablo II y se celebraban sus funerales en Roma, pues sentí el impulso de ir a Roma, ¿no? Para estar con él, ¿no? Era nuestro padre espiritual, lo queríamos mucho en casa, lo queríamos mucho personalmente todos los de mi familia, y cogí a los dos mayores de mi casa, a mi hija mayor y al siguiente, 16 y 14 años tenían entonces. Nos cogimos el portante y casi precipitadamente salimos para Roma para poder estar allí el día de su funeral. Bueno, pues allí estuvimos el día de su funeral, pues muy contentos de haber podido estar, de haber rezado allí ante su cadáver en la plaza de San Pedro, de haber asistido a la misa multitudinaria que hubo en la plaza de San Pedro y en toda la calle de la Vía de Conciliazione el día de su funeral. Y yo no me había dado cuenta, pero resulta que preparando esta charla y pensando sobre San Pablo II, dije, pero ¿cómo eres tan insensato de no darte cuenta que estos dos que me acompañaron a Roma al funeral de Juan Pablo II, Dios les ha llamado a una vocación de entrega total a él, a los dos mayores de mis 4 hijos? Pues así es, no me había dado cuenta, qué bruto, ¿no? Qué insensato. Pues me he dado cuenta ahora que eso sin duda se lo deben mis hijos y se lo debo yo como padre de ellos, a que Juan Pablo II de alguna manera hizo volcar sobre ellos pues muchas gracias como consecuencia de este detalle, entre comillas, de este detalle de haber querido asistir a su funeral y haber rezado ante sus restos mortales, ¿no? Y como este ejemplo, pues que es casi insignificante, pero que es muy entrañable para mí, de mi familia, tantas y tantas llamadas de jóvenes en las jornadas mundiales de la juventud, en las reuniones multitudinarias de todos los países prácticamente de la Tierra que le han escuchado, pues que habrán sentido la llamada a seguir a Dios en su vida como consecuencia de escuchar y de ver el ejemplo impresionante de este Papa. Contaba en esta película de la que les hablaba antes, de José María Zabala, entrevista a una mexicana que ha sido corresponsal en el Vaticano de México y sigue siendo corresponsal actualmente, si no me equivoco, Valentina Razaki, creo que se llama. Pues contaba esta buena mujer que todos los que han asistido a alguna de las concentraciones del Papa con multitud de gente, pues casi todos
nos creemos que hemos sido privilegiados porque cuando pasaba el Papa delante de nosotros había cruzado su mirada con la nuestra. Y salíamos de allí diciendo, me ha mirado a mí, no tengo la menor duda. Y resulta que todos tenían esa misma impresión, todos, los miles de personas que estaban allí en el trayecto del Papa. Y sin duda, no se equivocaba nadie de los que tenían esa impresión. El Papa tenía y tiene la capacidad de llegar a todos. De llegar a todos en ese detalle de la mirada, en tantos detalles de llegar al interior de las personas. Milagros, muchos milagros de Juan Pablo II. Bueno, también me descubría esta buena mujer, Valentina, que había muchas parejas infértiles en su matrimonio que habían encomendado al Papa Juan Pablo II su fertilidad, incluso antes de que fuera declarado santo, y que al poco tiempo habían tenido un hijo, una hija, y que había muchísimos Carols y Juan Pablo entre todos los niños que habían nacido como consecuencia de la intercesión de este santo, ¿no? ¿Qué decir de Polonia? Un país machacado, perseguido, intentado que desapareciera de la faz de la tierra como nación y como país por tantos regímenes. En el último, el nazi, el de los nazis que intentaron acabar con los polacos. Les odiaban especialmente quizás porque eran católicos, pues muy probablemente. Les odiaban, intentaron acabar con ellos, se reían de sus reyes, se reían de sus tradiciones, se reían de su religión, se reían de todo y los maltrataron. Y Polonia resurgió como nación católica, como consecuencia de que un hijo suyo, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, pues llegó a ser papa, y eso fue un revulsivo tremendo para la nación polaca, para resurgir, para volver a creer en su identidad como pueblo, y su identidad como pueblo, sobre todo como pueblo católico, porque esto es lo que caracteriza a la sociedad polaca, lo que le dio fuerza para formarse, crecer, y le está dando fuerza para resistir. Actualmente otros enemigos distintos a los nazis y a los comunistas, pero también enemigos muy potentes de la fe en Polonia, como es actualmente el consumismo, ¿no?, que intenta también machacarlos. Bueno, Juan Pablo II es un ejemplo de que el hombre, cuando no solo no renuncia, sino que sigue las indicaciones de Dios, consigue una perfección humana increíble. Ningún hombre puede conseguir una perfección, una plenitud de sus capacidades humanas que incluyen sus capacidades espirituales, por supuesto, como el hombre que se fía de Dios, se entrega a Dios y le sigue. Juan Pablo II es un ejemplo de esto. Vemos que es un gigante, que es un modelo que nos supera. Decimos, bueno, puedo intentar yo compararme con Juan Pablo II. No, si no se trata de compararse, se trata de imitarlo. Juan Pablo II no fue ajeno a ninguna situación del hombre, que quizás muchos de ustedes han pasado por esas situaciones muy difíciles, ¿no? Juan Pablo II se le muere una hermana muy, muy pequeña, se le muere su madre cuando tenía menos de 10 años, se queda solo con su hermano y su padre, pero su hermano también se muere, se queda solo con su padre y su padre también se muere y se queda solo. Soledad, pobreza, en un país aplastado en ese momento cuando muere su padre, ya por la bota comunista. Están a punto de deportarlo y consigue a través de un sacerdote de su parroquia un permiso de trabajo en unas canteras, y allí trabaja machacando piedras con un mazo,
mientras compagina ese trabajo tan duro al que iba descalzo en los fríos inviernos de Polonia, iba descalzo con sus alpargatas a trabajar. Pobreza. Y compagina ese trabajo tan duro con el estudio clandestino en un seminario, jugándose la vida, porque si lo descubrían era deportado o directamente fusilado, como a algunos de sus compañeros le ocurrió, ¿no? Es decir, una vida nada fácil, como se ve. Después, con el comunismo, perseguido igualmente, vigilado, le ponen hasta un espía para que le vigile, le grabe conversaciones, le grabe incluso en el confesionario, ¿no? Para intentar buscar un motivo por el que denunciarlo y con el que acabar con su influencia en la sociedad de Cracovia y polaca, ¿no? Sigue estudiando, llega a obispo y luego lo demás ya es más conocido para todos ustedes. Cuando es elegido papa sigue teniendo un contacto muy directo con el dolor, con la cruz, donde se va forjando este hombre que tiene unas excelentes virtudes humanas, y a través de la cruz sufre un atropello con un camión allí en Cracovia, que prácticamente lo tiene en coma durante un tiempo en un hospital, sufre muchas intervenciones quirúrgicas de fracturas, sufre un atentado siendo papa, como ustedes saben, en el que le disparan 2 balas al abdomen y está a punto de acabar con su vida. Sufre después, al final de su vida, una enfermedad muy penosa en cuanto a incapacitante, que es el Parkinson, y la lleva con tal dignidad que impresiona y que se convierte en esa manera de llevar su enfermedad, se convierte en una de sus mayores predicaciones y ejemplos para tanta gente. ¿Cuánta gente lo que admira del Papa es ver cómo llevaba su enfermedad? Dijo que él no se bajaba de la cruz, que Cristo no se había bajado de la cruz y él no se iba a bajar por estar enfermo, porque le costara tirar adelante, por tener que ir a las reuniones agarrado de un andador. Pues ese es el ejemplo que nos dio Juan Pablo II. Esta mujer, la mexicana del que le hablaba antes en esta entrevista, en esta película que le aconsejo ver, dice que una vez, cuando faltaban 2 días para su muerte, estaba con unos mexicanos en la plaza de San Pedro que intentaban cantarle al Papa, que aunque no estaba en la ventana porque estaba en su cama con una traqueotomía, es decir, con un tubo en la tráquea, con una sonda nasogástrica porque por ahí recibía la alimentación, estaba en su cama hecho polvo, faltaban 2 días para su muerte, con una sepsis urinaria, que fue lo que al final acabó con su vida. Bueno, pues esta mujer estaba con los mexicanos en la plaza y dice que le cantaban una canción, unas canciones que sabía ella que al Papa le gustaban. Entonces, ¿cuál no sería su sorpresa cuando el Papa, en ese estado, se levanta de la cama, se viste la sotana y sale a la ventana intentando darle una bendición? Pero no puede, es que no puede ya ni dar la bendición. Y fue la última vez que al Papa se le ve en público, ese día en la ventana. Y es muy impresionante el ver esas imágenes o el simplemente pensarlo, ¿no? No jubilación, ni 2 días antes de morir. Se levanta e intenta dar su bendición a las gentes, a la gente que le espera en la plaza de San Pedro. Bueno, pues si esto no es un ejemplo para todos de cumplimiento del deber, de no escudarnos en la enfermedad, en la vejez, en la debilidad, en el cansancio, para no cumplir con nuestro deber, si esto no es un ejemplo, pues a ver qué ejemplo necesitamos, porque vamos, yo creo que es un ejemplo muy claro, una lección de Juan Pablo II, muy gráfica, sin hablar, pero que
nos queda grabada a fuego a cualquiera que lo hablamos, que lo sabemos, ¿no? Se forjó en el esfuerzo, se forjó en el sufrimiento, no lo rehuyó. Esa es una pata de ese binomio en el que se sustenta toda la vida de un hombre cristiano: la mortificación, el esfuerzo, el sufrimiento del que acabamos de hablar, y luego por otro lado la oración. Cuenta esta mujer, Valentina Razzaki, que una de las cosas más impresionantes, y ya se lo he oído a algún otro testigo próximo a Juan Pablo II, que para conocer a Juan Pablo II había que asistir al rato de oración que Juan Pablo II hacía en su capilla privada antes de misa, a las 6 de la mañana puede ser, y iba todos los días, 1 hora creo, allí antes de misa, y la gente que tenía permiso asistía a ese rato de oración, y debía ser aquello especialmente impresionante, a juzgar por todos los que hablan de eso. Dicen que es algo que les ha tocado mucho, que allí se palpaba que el Papa estaba hablando con Dios directamente. ¿Cómo era la oración del Papa, de rodillas ante el sagrario? Pues también es algo a imitar. No solo por los obispos y los sacerdotes, que son los que deben imitarlo especialmente porque él era obispo y sacerdote, pero también por todos los fieles, cómo rezan ante el sagrario de rodillas, porque se puede hablar con Dios, como hacía Juan Pablo II, de rodillas ante el sagrario. Y eso es de donde salía la fuerza para poder luego transmitir lo que transmitió a tantas personas del seguimiento sin desfallecer de su deber como papa, como sacerdote y como hombre, y que, bueno, todos podemos aplicar a nuestra vida personal, que tenemos todos nuestros deberes, que cuesta sacarlos adelante y necesitamos de ese trato, como hacía Juan Pablo II, de la oración personal, diaria, y no 5 minutos, sino con música de fondo, y no silencio. El silencio del hombre de rodillas ante el sagrario es algo que se echa de menos. Se echa de menos. Las iglesias casi siempre cerradas, cuando se abren te ponen música, cuando no te ponen música entran los feligreses hablando en alto. Juan Pablo II. No se han enterado de las enseñanzas de Juan Pablo II. Puede que no se hayan enterado. Bueno, pues ojalá este recuerdo de su vida les sirva para enterarse de por dónde van los tiros. Por dónde van los tiros. El estudio, que Juan Pablo II cuando no estaba rezando y no estaba hablando, estaba estudiando idiomas. Cuando iba a ir a un país estudiaba la lengua del país. Cuando no estaba haciendo eso y estaba dando un paseo siempre con el rosario en la mano. Qué ejemplo de devoción a la Virgen y qué ejemplo en concreto de rezar el rosario. Escribió una carta sobre el rosario que espero que ustedes conozcan, y si no, pues es otra cosa que tendrán que intentar conocer porque es una maravilla. Y Juan Pablo II desde el cielo estará diciendo que si él escribió esa carta no la escribió para que estuviera en una biblioteca, sino para que la conociéramos y aprendiéramos a rezar el rosario. Y no solo escribió, vamos a decir, tiene tantos escritos, tantas encíclicas, no sé detallarles el número de encíclicas, pero la cantidad de discursos, la cantidad de cartas, la cantidad de material que hay a nuestra disposición. Y eso no está ahí para, como digo, para adornar bibliotecas, está para ilustrarnos, iluminarnos. Ahora, con el tema este del feminismo de las mujeres, ¿han leído ustedes la encíclica o la carta encíclica, no sé exactamente qué fue,
sobre la mujer, sobre la dignidad de la mujer. Eso sí que es hablar con autoridad y con altura y con profundidad y con cariño y desde el punto de vista teológico, humano, filosófico, sobre la importancia que tiene la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Pero bueno, si quieren ustedes leer algo digno y valioso sobre la mujer y quieren enterarse de qué papel juega la mujer en la sociedad y en la familia y de dónde radica su dignidad y cuál es su papel, que es impresionante, que nos lo hizo conocer Juan Pablo II, porque era un hombre que tenía muchísima experiencia humana, de trato con hombres y mujeres, muchas horas de confesionario, de conversaciones con jóvenes que le llevaron a conocer también la naturaleza humana y a conocer también la misión del hombre y la mujer y del matrimonio y de la familia, porque también sobre la familia tiene escrita una encíclica, la Familiares Consortio, que es imprescindible conocer para saber los fundamentos antropológicos y teológicos sobre la familia, que aquí hemos intentado en algún programa recordarles a ustedes, pero bueno, claro, es que no tiene nada que ver eso, lo que pueden ustedes escuchar aquí en un programa, con el cogerse esta encíclica y leerla, ¿no? La Veritatis Splendor, que es una encíclica sobre el esplendor de la verdad, sobre algo que aquí en este programa intentamos humildemente llevar a cabo, que es el exponer la verdad sobre temas trascendentales en la vida del hombre, que son los que al final nos interesa conocer, que no nos despisten las modas ideológicas y las modas científicas y nos aparten de la verdad, el esplendor de la verdad. Otra encíclica de Juan Pablo II que hay que conocer y hay que leer y releer, porque no basta con leer una vez, hay que releerla y darle vueltas y estudiarla. ¿No tienen tiempo? Bueno, a lo mejor si piensan un poco, están dedicando demasiado tiempo a la televisión, a las series, a otras cosas, en vez de lo que más importa. La Evangelium Vitae sobre el aborto, ¿qué decir de ella? Pues que aquí no hayamos intentado recordarles a ustedes, pues también sobre el tema del valor de la vida humana y sobre la enorme tragedia y el enorme crimen del aborto que está dificultando el desarrollo de la sociedad. San Juan Pablo II se preocupó muy pronto de escribirnos sobre este tema. Bueno, y esos son los escritos que se me ocurre como más importantes y que les aconsejo a todos ustedes. Les aconsejo la devoción personal a Juan Pablo II en su vida espiritual, en su vida privada. Pidan favores, pidan milagros a Juan Pablo II, que está en condiciones de concedérselos. Y eso es todo. De momento espero haberles inquietado un poco, interesado un poco por esta gran figura de este Papa que nos dejó no hace mucho y que espera que sigamos tratándolo allá donde está ahora, cuidándonos a todos y esperando que su paso por la tierra y sus escritos nos sirvan para no descarriarnos. Con ese deseo les dejo por hoy, hasta el próximo programa.